Felicidades, acabas de pasar a la tercera ronda de este curioso torneo. Tu siguiente tema es What If. Así que manos a la obra, ya que al parecer este tema es algo complicado. Buena suerte, compañero. Five Nights at Freddy's, la película, sí que fue algo que nos dejó con muchos huecos argumentales en su propia historia, ya sea qué pasó con la tía Jane, cuáles fueron esas escenas recortadas que no salieron a la luz todavía, y lo más importante, cómo fue que murió realmente el hermano de Mike, Garrett. Esto llevando a Mike al punto de obsesionarse demasiado con soñar ese suceso cada día sin poder descansar tranquilo. Pero, ¿y si todo hubiera pasado al revés? Es decir, si la víctima, quien fue secuestrada y nunca se supo su paradero, en vez de que sea Garrett, fuera a Mike. Es por eso que decidí traerles este video. Bienvenidos al What If de ¿qué hubiera pasado si Mike hubiera muerto en vez de Garrett? Empecemos. Lleno de culpa por una tragedia en su pasado y ahora luchando por cuidar de su hermana menor por sí mismo, Mike tiene pocas opciones cuando consigue un nuevo trabajo para pagar las cuentas: el guardia de seguridad nocturno en la pizzería Freddy Fazbear. Mike es vulnerable a pesar de su exterior resistente. Aunque tiene buenas intenciones, su obsesión por buscar la verdad podría tener consecuencias potencialmente desastrosas. Mike Schmidt es un chico joven, quien es vulnerable y un exterior duro, pero tiene buenas intenciones con las acciones que hace, aunque a veces su obsesión por la búsqueda de la verdad sobre el secuestro de su hermano puede traerle consecuencias muy desastrosas. También que suele estar emocionalmente agotado, esto por su poca energía por la dificultad de dormir, aparte de ser propenso a enojarse o no tener miedo sobre expresar su opinión ante los demás. Él solía tener un hermano menor llamado Garrett, quien un día lo secuestraron cuando Mike tenía que cuidarlo con tan solo 12 años. Llegando a ver cómo se llevaban a su hermano en un auto, siendo la última vez que lo vería en toda su vida. Con todo esto, Mike se sentiría bastante culpable, al punto que quiere como sea soñar siempre ese trágico momento, para poder descubrir quién se llevó a Garrett. Después de ese incidente, años más tarde, nos cuenta que su madre falleció, y que su padre no pudo soportarlo. No sabemos con exactitud si se fue a otro lado, o se suicidó, dejando a Mike solo al cargo de cuidar a su hermana menor, Abby. Después de perder su antiguo trabajo en el centro comercial como guardia de seguridad, va con el asesor profesional, Steve Raglan, quien le daría más adelante el trabajo de guardia nocturno en Freddy Fazbear's Pizza Place. Y al final llegaría a enfrentarse al secuestrador de su hermano menor, William Afton, con la ayuda de Vanessa, Abby, y los animatrónicos. Poco sabemos sobre Garrett en la película, ya que nos cuentan leves detalles sobre él en la película, pero podemos saber lo siguiente. Garrett Smith es el hermano menor de Mike, quien lo conocemos en uno de los sueños de él, donde podemos verlo en un viaje de campamento con su familia mientras jugaba con un avión de juguete. Más adelante, él interactuaría con nosotros, diciendo que todo estaba bien, que deje a Abby que vaya con ellos, o sea los animatrónicos, así podría soñar cada noche esto, ya que así estaría más cerca a recuperar a su hermano. Tanto él como sus padres lo manipulan para que Mike pueda aceptar esta oferta. Pero obviamente sabíamos que no era el mismo Garrett y que todo estaba planeado por las almas de los niños. Luego William Afton le revelaría a Mike que él mató a su hermano después del secuestro, y le dio ese avión de juguete a su hija, Vanessa. Muchos dicen que él podría ser Crying Child, o puede ser Puppet, aún esto no está claro del todo, pero tiene más coincidencias con Crying Child. Esto debido a que literalmente Scott Cawthon planteó la idea de que las familias tanto de Henry como de William Afton en los videojuegos estuvieran combinadas de una manera extraña para la película, cambiando completamente los papeles y tomando las mismas características que tiene tanto Charlotte Emily como las de Crying Child en un solo personaje. Garrett Smith.
Para empezar esta historia, tendremos que cambiar por completo los roles de los personajes, ya que el secuestrado en lugar de ser Garrett, lo sería Mike. El secuestro de Garrett originalmente sucedería en 1987, a sus 4 añitos de edad, sería un niño lo suficientemente inocente como para alejarse de su familia y dejarse engañar por un señor vestido de conejo, o con la suficiente audacia como para meterlo sin mucho escrúpulo en la parte trasera de su vehículo. A diferencia de Garrett, Mike ya era muchísimo mayor para el día que Garrett fue secuestrado, teniendo 12 años de edad y comprendiendo bastante bien los peligros de estar cerca de desconocidos. De hecho, es su propia madre la que le dice que le ponga un ojo encima a su hermano menor, por lo que obviamente sería una víctima muchísimo menos sencilla de atrapar que Garrett. De cualquier modo, supongamos que de alguna forma William Afton, ignorando el hecho de que el bosque estaba repleto de muchísima gente, logró tomar por la fuerza a Mike, y lo metió en su auto, probablemente durmiéndolo, o en el peor de los casos, matándolo en ese mismo instante. Los primeros en preocuparse serían sus padres, ya que debido a su corta edad, es bastante posible que para ese momento Garrett no haya entendido siquiera qué fue lo que ocurrió exactamente, y tomando en cuenta que en la película es Mike el único que se percata y corre detrás del carro, sin estar junto a sus papás, es bastante probable que ellos tampoco lograran ver la matrícula o el rostro del secuestrador de Mike, al no estar presentes en ese momento. Y hay que decirlo, al ser un niño muy pequeño, es bastante probable que el trauma de haber visto por última vez a su hermano en la parte trasera de un carro, y jamás lo haya vivido de la misma manera que Mike en la película, ya que seguramente ni siquiera tenía conciencia real de lo que había pasado. Aunque seguramente sería un peso y una culpa que iría creciendo con el pasar de los años, al darse cuenta de que su hermano con el que había compartido poco tiempo y del que poco recuerda, fue secuestrado y asesinado injustamente. Al ser también un niño muy pequeño, quiero suponer que en el mejor de los casos, la muerte de los padres de Garrett no sucedería. Ya que hay que tomar en cuenta que la muerte de Garrett en la película de FNAF fue completamente devastadora para la familia Smith, provocando, según el guión original de la película, la desvivisión de la madre de Mike, y el abandono del padre de Mike de la familia en algún punto de su niñez, esto claro después de tener a Abby. Quizás, y es bastante probable, que debido a esto mismo, los padres de Mike ni siquiera llegaran a tener a Abby, ya que probablemente dedicarían todos sus esfuerzos en tratar de buscar una pista de qué fue lo que le ocurrió realmente a Mike, y obviamente, sobreproteger a Garrett muchísimo tiempo más, para evitar que otro desastre así volviera a sucederle a su ahora único. Por lo que sí, en esta historia, Abby no existe, haciendo de la historia de Garrett más compleja, al no tener un soporte emocional por el cual pelear, o una razón para que los animatrónicos no quieran despellejarlo vivo, quitando muchísimas escenas tiernas dentro del filme, y haciendo 3 veces más complicado que Garrett sobreviva a los robots, pero ya hablaremos de eso en un instante. También existe la posibilidad de que, aunque suene aún peor, los padres de Garrett también llegasen a morir, haciendo de su historia muchísimo más similar a la de Charlie en los libros, pues aunque ella fue secuestrada, y de alguna manera, resucitada, de manera artificial por su padre, Henry, su versión artificial que todos creían que era la Charlie real, terminó al cuidado de su tía Jane. Algo bastante similar a como vemos en la película, al tener a la conocida tía Jane, siendo probablemente ella la que quedase al cuidado de Garrett si es que, en el peor de los casos, no vivieran para contarlo debido al trágico suceso que fue la muerte de Mike. Esta enorme sobrecarga emocional sería completamente devastadora para la vida de Garrett, haciendo que incluso, en su poca memoria al ser un niño, ese recuerdo o sueño que llega a tener Mike en ocasiones, sea muchísimo más difuso. Pues era un niño muy pequeño, y nadie puede culparlo de no preocuparse o entender qué le había sucedido a su hermano mayor, si probablemente no tenía siquiera la conciencia de que era un secuestro en realidad. Probablemente teniendo una cabeza llena de preguntas, Garrett investigaría por su cuenta y le preguntaría muchísimo a su tía sobre la vida e historia de su familia, pero probablemente sin mucho éxito. Ya que también hay que entender que la muerte de la familia de Jane seguramente provocaría que ella no quisiera hablarle a su sobrino sobre aquel tema, aumentando aún más su curiosidad, su rencor, su impotencia, y sobre todo su agonía sobre qué le pasó a Mike aquel día de su cumpleaños en 1987.
Lo peor de todo es que esta respuesta seguramente perduraría por muchísimos años más, a diferencia de Mike y sus sueños, donde intentaría revivir ese suceso, y jamás llegaría a vivirlos o experimentarlos de la misma manera, algo que de cierta forma puede ser un alivio para la ya complicada vida que tuvo este niño sin apenas haber cumplido los 5 años de edad. Pero esto no sería todo para la vida del pequeño Garrett, que ahora viviría con su tía Jane, sino que ese sentimiento de curiosidad por saber qué pudo ser su familia en realidad, iría consumiéndolo más y más con el pasar de los años. Ahora nos trasladamos a los años 2000, 13 años después del secuestro de Mike. Garrett apenas tendría unos 17 años de edad, y aunque legalmente la edad mínima para trabajar en Minnesota, que es donde toma lugar la película, sean los 16 años, también hay que ser realistas. Ya que la razón principal por la que Mike empezó a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza es que necesitaba chamba sí o sí, además del hecho de que lo habían sacado a patadas de su último trabajo después de golpear a un hombre inocente en frente de su hijo pequeños. Estos arrebatos de ira y conductas traumáticas, probablemente Garrett no las tendría tan presentes como con Mike, por suerte. Pero volviendo al caso, dudo mucho que Garrett empezara a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza a los 17 años apenas, porque no era una necesidad teniendo en cuenta que la razón por la que la tía Jane quería a Abby, era porque ella sí tenía el poder adquisitivo para poder mantenerla, además de la obvia manutención que le daría el gobierno a su favor. Pero bueno, de cualquiera que fuera la forma, sería demasiado rebuscado pensar que Garrett ya adolescente terminaría trabajando en Freddy's por gusto o mérito propio. Lo más probable es que a su corta edad terminase irrumpiendo en el local, en un intento desesperado de buscar más pistas sobre lo que le sucedió a su hermano mayor en realidad. Quizás esa actitud rebelde y vándala de meterse en el restaurante haya sido producida por los propios sueños que tenía constantemente, ya que hay que recordar, son los niños asesinados los que en un principio llaman la atención de Abby y Mike en la película para que puedan entrar al restaurante. Quizás el objetivo de estos niños en esta película sería entonces llamar la atención de Garrett lo suficiente como para que él solo por su propia cuenta terminase metiéndose a escondidas al local durante las noches para encontrar pistas. Obviamente, debido a esto mismo, la experiencia dentro de Freddy Fazbear's Pizza para Garrett sería muchísimo peor, ya que ahora sin que exista Abby para de alguna forma justificar el cambio de comportamiento de los animatrónicos, y estando prácticamente por su cuenta, estos niños no tendrían nada de piedad sobre él. Durante su primera noche, probablemente nada le hubiera ocurrido, y lo más probable es que se quedase dormido, siendo ahí donde experimentaría por primera vez su primera interacción con los demás niños. Ya para la segunda noche, debido al sistema de cámaras de seguridad, conocería a Vanessa, la cual, obviamente al ser una oficial de policía, echaría al niño y lo devolvería a su casa esa misma noche, dándose cuenta que Garrett no pudo llegar ahí por su cuenta nada más, sin siquiera ser un guardia nocturno, preguntándose ella si sería gracias a los niños asesinados que esto sucedió. Garrett ignoraría las advertencias de la oficial Vanessa, con la que no desarrollaría ningún tipo de vínculo emocional, por obvios motivos, y seguiría irrumpiendo en la pizzería, poniendo su vida en riesgo y quizás incluso luchando por sobrevivir a los animatrónicos. Este cambio drástico de papeles en la historia haría que Garrett no pudiese descubrir gracias a Vanessa que el asesino de los niños, y el de su hermano mayor, no fue nadie más que el padre de ella, complicando muchísimo más el buscar detalles, y sobre todo, evitando que Vanessa quisiera contarle la verdad como en realidad sucedió. Aunque lo más probable es que Garrett terminara descubriéndolo por su cuenta durante cada noche, dándose cuenta de que quizás él y los niños asesinados no eran tan diferentes, y buscaban un mismo objetivo en realidad. Ya para el acto final, es bastante posible que Garrett siguiera visitando el restaurante noche tras noche, sin importarle el peligro que pudieran ser los animatrónicos, pero teniendo al menos uno con el que podía hablar, el alma de Golden Freddy. Sabemos que oficial, por palabras de Grant Feely, el actor detrás del alma del niño, todo formó parte de su plan maestro, haciendo que el objetivo de atraer a Abby y a Mike a la pizzería, fuera completamente intencional.
por lo que no sería descabellado pensar que el plan de Golden Freddy en este caso, sería el de atraer a Garrett para que fuera nadie más que él el que cambiara el dibujo de la pared de dibujos, haciendo que los animatrónicos, de alguna manera, finalmente entendieran que su asesino no era nadie más que un impostor. Quizás en su última noche en el restaurante, Garrett con apenas unos 17 años de edad, se enfrentaría a William Afton, pero logrando cambiar el dibujo a tiempo, y haciendo que los pibes finalmente fueran conscientes del daño que William les había hecho todos estos años. Obviamente William Afton revelaría que él fue el causante de la muerte de Mike, quedando atrapado en los Springlocks, y muriendo consecuentemente de la misma manera en la que murió en la película. Con la diferencia de que en este caso, Vanessa también moriría, al obviamente, jamás entablar un vínculo con Garrett de la misma manera que sí lo hizo con Mike en la película originalmente. O si Vanessa no murió, probablemente su miedo y desestabilidad mental alrededor de los actos cometidos por su padre, la hayan vuelto aún peor, siendo así el origen de Bunny, para la película de FNAF de este headcanon que estamos armando en el video de hoy. El caso es que, aunque más costoso que Mike, Garrett también lograría liberar a las almas de los animatrónicos, todo a cambio de tener la vida que siempre ansió. Probablemente, quedando atrapado en un sueño profundo en el que viviría feliz, una vez más junto a Mike, su padre y su madre. Y hay que recordar, la única razón por la que Mike en la película no acepta el trato de Golden Freddy, es que el presente de Mike siempre fue ahí, y no con Garrett el cual estaba muerto. Pero en el caso de esta historia alternativa, Garrett al no tener otra persona con la cual sostenerse emocionalmente, es bastante probable que aceptara el trato de Golden Freddy que le propuso a lo largo de las noches, quedando en un letargo para siempre. Un sueño eterno y perfecto en el que ahora estaría con su familia una vez más, sin nadie por quien luchar, y estando y descubriendo a su hermano y a su familia, después de 13 largos años de dudas, rencor y agonía. Muchas gracias por ver el video, pronto tendremos novedades. Que tengan un buen fin de semana y feliz inicio de diciembre. Suscríbanse si les gustaría ver más vídeos de este estilo. Nos vemos hasta la próxima.